Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Mauricio Weintraub. Muy bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo del ciclo Temas Humanos desde la mirada de las escenas matrices. Es la transmisión número 20 ya. Llevamos ya 20 semanas seguidas haciendo este ciclo, este encuentro de los miércoles, la charlita de los miércoles, en donde, como ustedes ya saben, vamos recorriendo algunos temas y tratamos de pasarlo bajo el ojo, bajo el lente de la mirada de las escenas matrices. Como siempre digo, las escenas matrices son una mirada psicoterapéutica. También tienen una técnica con la que trabajamos en los talleres. Y finalmente es una manera de mirar al sujeto, a la relación entre el paciente y el terapeuta y a la vida en general. Digo, a medida que uno va trabajando con la mirada de las escenas matrices, empezamos a ver determinadas situaciones de la vida desde esta perspectiva y bueno, con el objetivo de poder justamente tomar decisiones, ser responsables, libremente responsables, como diría Viktor Frankl, para poder tomar decisiones y armar una vida más cercana a nuestro deseo, más cercana a nuestra salud. Hoy vamos a ocuparnos de un tema que justamente tiene que ver con el deseo. Vamos a intentar entender qué significa el deseo, qué es, qué podemos hacer o qué podemos no hacer ante el deseo, cómo el deseo se presentó en nuestra historia y cómo se presenta ahora, y cuánto estamos tomando en cuenta o no nuestro deseo y qué consecuencias tiene esto en nuestra vida cotidiana. Pero como siempre digo, si es posible y hoy lo es, a mí me gusta responder alguna de las preguntas o ampliar alguna idea que quedó suelta o quedó dando vueltas en charlas anteriores y que gracias a ustedes, que nos la vuelven a acercar en forma de preguntas o en forma de reflexión, gracias a ustedes digo, podemos retomar y podemos, como decimos nosotros, darle una vueltita más para poder comprender un poquito más, para poder limpiar nuestra percepción un poquito más y dar un paso más entonces en nuestro proceso de crecimiento. Hoy tengo dos preguntas, no sé si voy a poder llegar a las dos, pero bueno, voy a empezar por una de ellas, que es la que nos acerca Carolina. Caro nos dice si el yo es la instancia que puede cuestionar al crítico guía. Entonces, ¿el yo es mi ser adulto? Me parece una pregunta muy interesante, porque en realidad la respuesta es sí, y la respuesta es no también. Porque hay en la formulación de la pregunta algo que no es exactamente como a mí me gusta pensarlo. No quiere decir que el yo es mi ser adulto cuando el yo se permite cuestionar o cuando el yo cuestiona al crítico guía. Cuando puedo cuestionar al crítico guía, soy yo haciéndome cargo de la adultez. Digo, el yo, como decíamos la vez pasada y como seguiremos diciendo y repetiremos una y mil veces más, el yo no es un aspecto más de mí. El yo es una instancia. El yo soy yo cuando asumo la adultez. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que uno cumple 22 o 23 o 24 años, más o menos por ahí, uno entra biológicamente en la adultez. ¿Qué quiere decir entra en la adultez? Puede ser independiente de la mirada de los padres. Ahora bien, soy definitivamente adulto biológicamente y esto no lo puedo negar. Soy adulto biológicamente. Ahora, ¿yo puedo asumir esta adultez o puedo no asumirla? Por supuesto, los procesos para asumirla o no son conscientes e inconscientes, no me meto en esto, pero digo, lo que no puedo es no ser adulto cuando ya tengo esa edad. Ahora, puedo no asumir la adultez. Cuando yo no asumo la adultez, me sigo comportando como un niño. Me sigo comportando como un niño en los vínculos y me sigo comportando como un niño en mi vínculo interno, en mi relación con mis aspectos internos, fundamentalmente en la relación con el crítico guía. El crítico guía es esta voz interna que en realidad lo único que hace es reproducir a los padres. Entonces, cuando yo no puedo asumir la adultez, lo que está pasando es que no puedo cuestionar a mi mente, no puedo cuestionar a mi crítico guía, en definitiva no puedo cuestionar a mis padres, y es por eso que decimos que ahí no hay un sujeto adulto. Aunque ya tengo una edad adulta, no hay un sujeto adulto. Es decir, me comporto como un niño aunque soy adulto. Cuando no puedo cuestionar a mis padres, en un punto, en un rasgo, en una situación, cuando no los puedo cuestionar, aunque soy adulto, me comporto como un niño.
¿Qué tengo que hacer para poder cuestionar a mis padres? Debo asumir la adultez. ¿Asumir la adultez qué significa? Significa poder cuestionar incluso para tomar. Porque la cuestión no es cuestionar siempre para rechazar. La cuestión es cuestionar para tomar, porque en el cuestionamiento uno vuelve a elegir. En el cuestionamiento uno elige. Quizás elige lo que le dieron, pero ahora lo elige uno. Y la adultez tiene que ver justamente con eso. La adultez tiene que ver con asumir la elección. Asumir que soy yo el que está eligiendo y pagar los precios que toda decisión adulta paga. Entonces, es como dice Caro y no es exactamente, dice. Quiero decir, cuestionar el crítico guía lo puedo hacer solamente desde el yo adulto. Pero no es el yo adulto el que lo hace. Soy yo asumiendo la adultez el que lo hace. Y claro, cuando puedo cuestionar al crítico guía, puedo cuestionar a cualquiera que sea igual afuera mío. Es decir, puedo cuestionar a todo aquel que se parezca a mi mente y todo aquel que se parezca a mis padres y me esté proponiendo para alguna situación o para algún hecho puntual algo que no sea saludable para mí. Si no puedo cuestionar, entonces ya no puedo asumir la adultez, ya soy un niño y entonces ya voy a reaccionar como un niño reacciona ante los padres. Esta es la primera pregunta y vamos a, aunque sea en un minutito, decir algo de la pregunta que nos acerca Esteban, que dice, ¿qué pasa si el ejecutante ignora totalmente al crítico guía y no puede tomar nada de él o no toma nada de él? Y yo diría que acá es interesante esto porque la relación entre ejecutante y crítico guía, como ustedes saben, reproduce la relación de los padres con el nene, o de al menos uno de los padres con el nene en la infancia. Por supuesto que un movimiento adulto es cuestionar a este crítico guía en beneficio de este ejecutante. Es decir, cuando yo me hago cargo de la adultez, cuestiono mi mente en beneficio del ejecutante. Ahora, si el ejecutante no puede reconocer nada bueno del crítico guía, uno diría, acá no hay un adulto, acá hay un adolescente. En la adolescencia, el adolescente, como movimiento para diferenciarse de los padres, desconoce todo lo bueno que los padres le pueden dar. El movimiento adulto siempre tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con poder mirar, poder tomar y poder poner límite. Tomo lo saludable para mí, pongo límite a lo no saludable para mí y me reconozco autor de mis decisiones y pago los precios correspondientes. Cuando el ejecutante no puede tomar nada del crítico guía, cuando uno no puede reconocer nada bueno en los padres, cuando uno no puede reconocer nada bueno en otro, sea quien sea, siempre estoy en ese lugar en un movimiento adolescente. Así como cuando no puedo reconocer nada malo en el otro o nada que no sea saludable para mí en el otro, siempre estoy en un movimiento que tiene que ver con el niño pequeño y sumiso. La adultez siempre tiene que ver con la diferencia con el otro. Tomo lo bueno para mí, lo que yo creo que es bueno para mí, digo no a lo que no es bueno para mí y continúo mi camino. Y esto nos lleva directamente, diría yo, al tema que nos ocupa hoy, que es, como decíamos al principio, el deseo. ¿Por qué? Porque justamente para poder discriminar y ver qué es lo bueno para mí y qué no es lo bueno, qué es lo saludable para mí y qué no es saludable, yo debo poder escuchar una parte mía que habla a veces muy bajito y a la que llamamos deseo. Entonces vamos a entrar en este tema de hoy, vamos a entrar en el deseo y lo primero que voy a decir es que el deseo, así suelto, el deseo no existe. Existe una parte mía que desea. ¿Y por qué es importante esta diferencia? Porque el deseo en abstracto, yo diría, no lo puedo escuchar. No puedo contactar con el deseo en abstracto. Ahora, en cuanto me doy cuenta que en realidad no es el deseo, sino una parte mía que desea, ahí puedo empezar a llevar a cabo los movimientos necesarios para disponerme a escuchar. ¿Por qué? Porque en el inicio, digamos, en la historia de cada uno, cuando uno llega a la vida, no existe diferencia entre el nene o la nena
y el sujeto que desea. O sea, el nene y la nena están pegaditos al deseo. Lo que desean lo expresan. Digo, cuando el nene o la nena siente hambre, expresa de alguna manera este deseo. Cuando se siente sucio, expresa este deseo. Cuando siente que necesita afecto, expresa el deseo. De mil maneras, expresa el deseo. ¿Qué quiero decir? No hay diferencia entre el nene o la nena y lo que desea. Claro, en esto, en donde prácticamente no hay diferencia y el nene está completamente abierto al deseo y se transforma casi, o mejor dicho, llega a la vida siendo casi un expresador del deseo, en esto aparecen los padres. Y entonces aparecen también las preguntas. ¿Qué hacen los padres con el deseo del nene? Es decir, ¿cómo se vinculan los padres cuando el nene expresa su deseo? Yo diría acá que podemos tener como tres grandes grupos, ¿no? Tres grandes movimientos. Y ya digo que todos los padres tenemos los tres, pero bueno, a veces cambian los porcentajes, ¿no? O lo escuchan y lo atienden a este deseo, o lo escuchan y lo atienden, o lo cuestionan y lo juzgan, o no lo escuchan. En estos tres movimientos se empieza a armar cómo se va vinculando el nene con su propio deseo. Digo, cuando un nene dice, quiero un juguete determinado, ¿cómo se vinculan los padres con este deseo del nene? ¿Lo escuchan, lo respetan y lo atienden? ¿Lo censuran o lo juzgan? ¿Lo llaman, por ejemplo, capricho? ¿O no lo escuchan? Y sobre todo, ¿cuánto lugar le doy al deseo de este nene? Más allá de si le compro el juguete o no, como hemos dicho en otras charlas. ¿Cuánto respeto este deseo? En esta relación que se va armando a través de los primeros 20, 21 años, ¿no? de vida del hijo, en esta relación que se va armando entre los padres y el deseo, el nene va aprendiendo cuál es la relación que él va a llevar a cabo con su deseo. O dicho de otra manera, cuando el nene llega a la adultez, a los 22, 23 años, cuando el nene llega a la adultez, ya tiene impregnada, ya tiene impresa una modalidad vincular con esa parte que desea, de él mismo. Él ya aprendió o a escuchar y validar su deseo, o a cuestionar su deseo, o a no escuchar su deseo. Y entonces aquí aparece el adulto, o mejor dicho, acá aparece el adulto biológico. En el adulto biológico, como somos los que estamos aquí, en el adulto biológico, el deseo es, en definitiva, aquel nene o nena que fui adentro mío hoy. En el primer seminario, cuando hablábamos de cómo se expresa hoy el nene o la nena que fui, lo primero que uno ve es que el nene o la nena se expresa a partir del deseo. Es decir, ¿cómo escucho hoy yo ese deseo que tengo? ¿Lo atiendo, lo cuestiono o lo ignoro y no lo escucho? Se da entonces hoy, adentro mío, el mismo vínculo que se dio en mi infancia entre mis padres y yo cuando yo deseaba algo. Y por supuesto, como pasa siempre, los padres solemos poder escuchar algunos deseos de nuestros hijos, otros los escuchamos pero los cuestionamos y otros directamente no los escuchamos. ¿Por qué? Porque solo podemos escuchar en nuestros hijos lo que podemos escuchar en nosotros. Entonces lo que no podemos escuchar en nosotros tampoco lo podemos escuchar en nuestros hijos. Lo que cuestionamos en nosotros también lo cuestionamos en nuestros hijos. Entonces, cuando uno llega a la adultez, todo este mecanismo ya está introyectado y es el sujeto mismo el que ya tiene un vínculo con ese nene o esa nena dentro de uno que desea. Por eso cuando trabajamos con un paciente, cuando trabajamos con nosotros mismos, digamos, cuando uno empieza a buscar
cómo vincularse de una manera más saludable con el deseo, lo primero es hacer silencio y escuchar. Porque cuando uno está muy desconectado de su deseo, en cuanto empieza a desear algo, inmediatamente aparece la mente, inmediatamente aparece mi crítico guía, inmediatamente aparece mi mamá o mi papá introyectado, y empieza a cuestionar, o bien empieza a cuestionar por qué deseo lo que deseo, o bien empieza a distraer el sistema para que el deseo no sea escuchado. Y es aquí donde decimos que hay un nene adentro nuestro que queda otra vez, una vez más, sin ser escuchado. Ahora bien, para poder dar una vueltita más y entender con más claridad de qué hablamos cuando hablamos de deseo, porque ahora lo vamos a complejizar. Vamos a diferenciar tres categorías que a mí me parece muy importante diferenciar y que muchas veces, cuando uno se plantea escuchar el deseo, uno las mezcla o vienen mezcladas o se nos proponen mezcladas. Y vamos a diferenciar entonces tres categorías que son ganas, deseo y necesidad. Que parece lo mismo, pero que no es lo mismo. Las ganas, el deseo y la necesidad son cosas que aparentemente son lo mismo, pero que son diferentes. Cuando hacemos la clase de las ganas, deseo y necesidad en la formación de escenas matrices, le damos un montón de tiempo porque poder diferenciar estas tres cosas constituye, yo diría, un punto fundamental para después poder ir a por el deseo. Y vamos a mencionar qué es cada cosa. Yo diría, las ganas es lo inmediato, es lo que quiero ya. El deseo es más a largo plazo. El deseo es como un proyecto de alguna manera. Un deseo es un proyecto en un punto. Y necesidad tiene que ver con lo que yo necesito hoy para poder dar un pasito más en el crecimiento. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que yo quiero hacer crecer mi trabajo. Este es el deseo. El deseo es un proyecto. El proyecto es, en un año, no sé, que mi trabajo haya crecido el doble. Ese es el proyecto. Me levanto. ¿Tengo ganas de qué? Y probablemente no tenga ganas de ir a trabajar. Probablemente no tenga ganas de hacer lo que tengo que hacer para que en un año mi trabajo haya crecido al doble. Digo, las ganas y el deseo muchas veces van en sentido contrario. Muchas veces las ganas y el deseo van en sentido contrario. Porque desear, conectarme con el deseo, no es hacer lo que quiero hoy. A veces sí, a veces no. Conectarme con el deseo es poder escuchar mucho más profundo a esa parte mía que está queriendo que la vida sea de una manera determinada y poder ir implementando los movimientos necesarios para en algún momento alcanzar a darle a esta parte lo que ella me pide. Digo, si yo me conecto con mi deseo de que mi trabajo crezca al doble dentro de un año, probablemente tenga que hacer varias cosas que no tengo ganas. Y acá ya tenemos como una diferencia, porque en general, y además nuestra cultura nos insta a hacer lo que tenemos ganas y no lo que deseamos. Aunque a veces lo llamemos a través del nombre de deseo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago siempre lo que tengo ganas, en general no puedo realizarme en la vida como quiero. Porque para ir hacia el deseo, yo necesito muchas veces no hacer lo que tengo ganas o hacer lo que no tengo ganas. O sea, ir en contra de mis ganas. Muchas veces no. Y ahí es fácil. Pero muchas veces sí. Y como estamos en una cultura en donde nos quieren vender cosas, siempre es necesario que no tengamos los deseos satisfechos para poder así comprar algo que anestesie ese vacío que me queda cuando no tengo el deseo satisfecho. Esto es ganas y deseo. ¿Qué es necesidad? Necesidad es como aquello que yo necesito hoy y que me acerque un pasito más al próximo paso en mi crecimiento. Si yo quiero, dentro de un año, que mi trabajo haya crecido el doble, y hace 4 meses que vengo trabajando, y durante estos 4 meses
Siempre hice lo que tenía que hacer, por lo tanto, muchas veces no hice lo que tenía ganas, es decir, siempre me levanté, hice todo lo que me había propuesto y el día siguiente lo mismo y el día siguiente lo mismo y nunca, vamos a decirlo así, me tomé el día. Probablemente lo bueno para mí, digo, lo que sería saludable para mí es que hoy me tome el día. Es decir, la necesidad a largo plazo atiende el deseo y para ello muchas veces da lugar y prioriza las ganas. Es como una válvula. Si yo durante mucho tiempo no atendía mis ganas en pos del deseo, a veces necesito atender a las ganas para que el sistema pierda como tensión y después volver a retomar. Si es al revés, si yo vengo atendiendo mucho a las ganas y por supuesto eso no me acerca al deseo, la necesidad tendrá que ver con correr a las ganas y atender al deseo. El deseo es a largo plazo y el deseo tiene que ver con cuáles son los proyectos para mi vida. ¿De qué quiero trabajar? ¿Cuáles son los espacios que yo quiero generar en mi vida y que quiero sostener? ¿Cómo son los vínculos que yo quiero armar? O sea, las ganas el deseo tiene que ver con un proyecto de vida. No un proyecto para 50 años, un proyecto, cómo quiero yo llevar a cabo mi vida. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de no escuchar o de no atender el deseo? Es decir, cuando uno está desconectado de su propio deseo o simplemente desconectado o cuando uno está cuestionando, cuando uno cuestiona su propio deseo. ¿Qué pasa? Pasan algunas cosas que son bastante cruciales en la vida de un sujeto adulto. Mi vida pierde un objetivo o un destino, como lo quieran pensar. ¿Por qué? Porque el deseo funciona como una especie de lugar hacia el cual voy. Si yo no puedo escuchar mi deseo, o vamos a decirlo mejor en realidad, si yo no puedo escuchar esa voz que me dice lo que desea, esa nena o ese nene adentro mío que me dice lo que desea, si yo no la puedo escuchar o la puedo escuchar pero no la priorizo, pues entonces no sé a dónde voy. Porque el deseo finalmente es un lugar al cual ir. Esa parte que me dice yo quiero trabajar de tal cosa, yo quiero tener determinados espacios en mi vida, es la que me dice hacia dónde quiero ir y cuáles son los movimientos que yo tengo que hacer. Sí, yo la puedo escuchar y priorizar. Es como un nene con la mamá. Si el nene le dice yo quiero jugar al fútbol y la mamá lo escucha o el papá, pues entonces lo va a llevar a una escuelita de fútbol. Y si no lo escucha, no lo va a llevar a una escuelita de fútbol. Entonces, cuando uno no tiene la priorización instalada sobre el deseo, uno no tiene un objetivo, no tiene un destino en la vida. O lo tiene, pero muy parcial. Entonces hay algo de la pérdida del sentido de la vida. Como no sé a dónde voy, más o menos todo me da lo mismo, casi todos los días son lo mismo, y nada me termina de motivar. Nada me termina de motivar adelante, porque en realidad no estoy escuchando adentro qué es lo que verdaderamente me motiva. Pero no solo pierdo un objetivo, también pierdo un punto fijo del cual partir. Porque si yo no me muevo porque escucho a la voz que desea, ¿por qué me muevo? Es decir, ¿por qué yo voy a ir a un restaurante vegetariano o voy a ir a una pizzería si no puedo escuchar aquella parte que me va a decir qué quiere comer? Entonces no solo pierdo el objetivo, me da lo mismo ir al restaurante vegetariano o a la pizzería, sino también pierdo el punto fijo adentro a partir del cual me muevo. Y como pierdo el punto fijo adentro a partir del cual me muevo en función de los deseos de los demás. Es decir, termino moviéndome según lo que el otro quiere. Es mi amigo el que decide dónde vamos a comer. Porque yo no contacto con dónde yo quiero comer. Y entonces empiezo a quedar a merced del otro. Es el otro el que se mueve y yo lo sigo. Y entonces empiezo a reemplazar la gratificación y la satisfacción que me daría el obtener lo que deseo, lo empiezo a reemplazar por otra cosa. En general, ¿por qué? Por ser aceptado y querido por otro. Es decir, como no sé si quiero ir a comer pizza
o quiero ir al restaurante vegetariano, empiezo a reemplazar esto porque el otro esté contento conmigo. Y le termino pidiendo al otro que me dé la gratificación que solo me daría comer pizza si quiero pizza o comer comida vegetariana si quiero comer comida vegetariana. Es decir, le empiezo a pedir a los demás que me den una gratificación que debería surgir de el conseguir aquello que deseo. Es decir, le empiezo a pedir al otro que me dé algo que yo tengo que darme. Con lo cual, no solamente el objetivo y el destino empiezan a complicarse, no solamente el punto del cual partir empieza a complicarse, sino también se empiezan a complicar los vínculos. Porque le pido al vínculo que me satisfaga en aquello en donde yo no me escucho ni me satisfago. Y entonces, por supuesto, le pido al otro una tarea imposible de cumplir. El otro puede ser una persona, el otro puede ser el dinero, el otro puede ser el éxito, el otro puede ser lo que sea, pero siempre es lo mismo. Siempre soy yo pidiéndole al otro que satisfaga aquello que yo no satisfago. Porque el deseo, finalmente, o mejor dicho, la parte que desea en mí, es una parte que merece ser escuchada por mí. Es finalmente, yo diría, la tarea de nuestra vida. Escuchar esta parte, que es, como decimos, el niño o la nena de mi historia. Escuchar esta parte, ponerme a disposición de esta parte, de a poco, y ayudarla a llegar y a ser lo que quiere ser. Cuando uno empieza a ordenar la vida en función del deseo, o sea, en función de este nene o esta nena que desea en mí, uno empieza a estar al servicio de esta parte mía que desea en mí. Empiezo a estar a la escucha de ella, a intentar atenderla y a intentar armarle una vida en función de su deseo. Y a medida que voy pudiendo armar una vida en función de lo que esta parte desea, entonces armo una vida en función de lo que es bueno para mí. Como siempre, el deseo daría para un curso entero, pero bueno, esto ha sido el deseo por hoy. Como siempre, los invito a acercarnos preguntas, a acercarnos comentarios, a hacernos pensar, a ayudarnos a pensar. Escenas Matrices es un camino que para nada es de un solo sentido, es un camino en muchos sentidos. Entonces todo lo que ustedes nos acercan nos hace pensar, nos ayuda, nos replantea, nos cuestiona, nos hace crecer. Por eso los invito, a enviarnos todo tipo de comentarios y consultas al mail que tienen en pantalla, info@habitarnos.com.ar. Aquellos que quieran asistir a nuestro seminario de octubre también pueden pedir información, inscribirse a la misma dirección de mail, y los invito, como siempre, también a seguirnos en nuestro canal de YouTube, Habitar Espacio Nos, donde van a ver todos los videos de estas 20 charlas, estos 20 encuentros que ya hicimos, y algunos otros videos también que tenemos colgados ahí. En octubre, también les recuerdo, es el último mes en donde ustedes se pueden inscribir en la formación de Escenas Matrices, tanto en lo que es la modalidad presencial como la modalidad online. Digo el último mes por este año, ya la próxima inscripción será en marzo. Les recuerdo que la formación de Escenas Matrices es solo para ayudadores, psicólogos, psicoterapeutas, médicos, docentes, cualquier profesión o cualquier actividad que tenga que ver con la ayuda, terapeutas alternativos, todo lo que tenga que ver con la ayuda. Aquellas personas que no son ayudadores pero quieren acercarse a nuestra mirada, pueden hacerlo a través de los seminarios. Los seminarios, como les digo, el próximo es el 16 de octubre, o también pueden contactarnos para adquirir las grabaciones de los seminarios anteriores. Por cualquier duda, por cualquier consulta, estamos, por supuesto, siempre muy gustosos de recibir sus correos, sus comentarios y todas las preguntas que siempre nos acercan. Yo les agradezco muchísimo, como cada miércoles, en esto que ya lleva 20 ediciones. Y los invito, por supuesto, la semana que viene, el miércoles, a la misma hora, a acompañarnos. Les agradezco mucho, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.